Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucionfinal.oficial, nuestra nueva cuenta, y correo electrónico solucionfinal.tv@gmail. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv y a través de cualquiera de las plataformas digitales. Quiero invitarlos igualmente a que revisen nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema bien interesante. Se trata de la importancia del juicio oral en el sistema penal venezolano. Para ello, damos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Soy un profesional joven del derecho. ¿Puede hacer un programa acerca de la importancia de la fase de juicio en el proceso penal venezolano? Mary, gracias. La fase de juicio es una de las fases que conforman el proceso penal venezolano. Según mi experiencia profesional, es una de las fases más importantes, por no decir la más importante, del proceso penal, porque es en ella donde se define la suerte que seguirá el justiciable a través de una sentencia condenatoria o de una sentencia absolutoria. La fase de juicio está regida por varios principios, aparte del principio de la oralidad, tenemos el principio de la publicidad, de la concentración y de la continuidad. Es decir, indica pues que una vez que se inicia un juicio debe ser culminado dentro del menor tiempo posible y que solamente se debe diferir por las razones establecidas taxativamente en la ley. Igual que la publicidad es uno de los principios rectores del juicio oral que son sumamente importantes porque es a través de ese principio de publicidad donde la sociedad en general pues ejerce el control sobre la actuación del juez en los procedimientos en los cuales ellos actúan. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online de un profesional del derecho especialista en el área con quien vamos a tratarlo. Él nos va a explicar un poco cuáles son esos principios que rigen el juicio oral, cuál es la importancia de esa fase en el proceso y nos va a explicar también acerca de los cambios en el sistema de justicia que se están dando en nuestro país. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Hoy, como todas las semanas, tenemos un invitado de lujo. Se trata del magistrado emérito Marco Medina Sala. El magistrado emérito Marco Medina es abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira. Tiene estudios de especialización, maestría, doctorados y postdoctorados. Es profesor universitario de pregrado, posgrado e inclusive es profesor universitario en postdoctorado en varias universidades de Venezuela. Y por supuesto, es magistrado emérito del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente de la Sala Político-Administrativa del Máximo Tribunal de Venezuela. Así que bienvenido el magistrado emérito Marco Medina Sala a Solución Final. Bueno, Lirio, para mí es un honor y un placer siempre estar compartiendo pantallas contigo, sobre todo porque yo sé el apego que tiene la gente y el pueblo de Barquisimeto contigo, con tu familia, con el programa Solución Final, con Promar Televisión, además, que es una televisora histórica, no solamente en el estado Lara, sino en Venezuela. Así que agradecido, como siempre. Un saludo a todos mis amigos, compañeros del estado Lara, de la ciudad de Barquisimeto, en donde tengo una querencia muy especial porque pasé años
importantes de mi vida y mi desarrollo profesional en esa ciudad de los crepúsculos, en donde aprendí muchísimo como persona, como ser humano, y creo que fue fundamental para mi desarrollo profesional. Así que con todo agrado compartimos hoy esta grabación, este programa contigo. Y bueno, dispuesto a discernir, a empezar a compartir saberes y que se genere un impacto importante en el mundo de la academia, en el mundo comunicacional con tu programa. Gracias, magistrado, por aceptar nuestra invitación. El doctor Marco Medina, por supuesto, para los que no saben, fue juez de juicio de esta jurisdicción penal hace varios años. Por eso le tenemos tanto cariño profesional y personal. Para mí es un honor siempre tenerte invitado. Hoy, Marco, vamos a hablar acerca de un tema que creo que nunca lo he tratado en Solución Final. Vamos a hablar acerca de la importancia de la fase del juicio oral en el proceso penal venezolano. Esta es una fase, a mi manera de entender, sumamente importante, porque es la fase donde sabemos que en definitiva se va a lograr o una absolutoria o una culpabilidad de tu representado, y en esa fase es donde vamos realmente a llegar, ¿de acuerdo? Pues al hacerlo probatorio, cuáles son sus elementos que pueden tener el juez para ir a un lado o a otro lado. Pero lamentablemente, y esto es una opinión profesional, poco se le da importancia a esa fase. ¿Por dónde empezamos, Marco, a introducirnos en este tema de la noche de hoy, para que todas nuestras televidentes, que sé que es tu programa que es muy esperado, pues podamos empezar a entender o a saber realmente qué es la fase de juicio y cuál es su importancia? Alirio, vamos a comenzar por lo que tú de una manera muy inteligente acabas de mencionar. Yo creo que diste un background, diste una caracterización importantísima del juicio con tu introducción. Yo creo que efectivamente es la fase más importante del proceso penal, de cualquier proceso penal, pero especialmente nuestro proceso penal, que es un proceso penal acusatorio. La fase del juicio oral se encuentra en la cúspide del proceso, porque bien lo dijiste, se absuelve o se condena, pero lo más importante es que se va a resolver o se va a redefinir un conflicto social que fue judicializado y se redefine o se define o se solventa, se soluciona de manera definitiva, aunque revisable. Y seguramente más adelante nosotros vamos a mencionar por qué revisable y por qué es definitivo, porque es ya, como te digo, la cúspide de la exteriorización de la solución que da o que maneja el tribunal, que maneja los tribunales, que maneja el juez que va a dirimir el conflicto. Sin embargo, y debo decirlo, de manera global, la fase de juicio se ha visto solapada, como bien lo has mencionado, por el impacto y por la fuerza, sobre todo comunicacional, que pudiera tener, y sobre todo en estos últimos tiempos, la fase preliminar, que ha venido arropando y que ha venido copando el escenario procesal, aunque en Venezuela muy particularmente esa no es la perspectiva constitucional. La perspectiva constitucional es la prevalencia de la fase del juicio como el estandarte fundamental del proceso que permite entonces darle respuesta a la sociedad sobre un conflicto que ha sido planteado y que ha sido plasmado en el escenario procesal. Por lo tanto, efectivamente esta fase es primordial, es una fase importantísima, es una fase además que tiene subfases, tiene etapas importantes que se tienen que ir copando, como son la preparación del juicio, el desarrollo propiamente del juicio y lo más importante, el ícono, la bandera del juicio oral, el producto más genuino que viene a ser la sentencia por la cual en la cual se va a plasmar, se va a exteriorizar esa solución que va a plantear el juez o la jueza que vaya a conocer el caso. Es necesario que nosotros planteemos la
preconstitucionalidad, una vez más, del Código Orgánico Procesal Penal y del sistema. Y por tal motivo tendríamos que caracterizar, y por allí debemos comenzar, caracterizar el juicio oral y los principios del juicio oral, no solamente con el factor principista que se encuentra establecido en el mismo texto adjetivo, sino con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros entrar a conocer cada uno de los elementos importantes que van a transversalizar el desarrollo del juicio. Y yo te estoy hablando de la Marco, inmediación, Marco, de la concentración, de la publicidad y, por supuesto, el instrumento fundamental que lo distingue, que es la oralidad. Marco, discúlpame que te interrumpa. Tú acabas de decir un punto extremadamente importante, es la importancia que tiene la aplicación de los principios constitucionales en el juicio oral. Porque Es así. eso es tan importante que quiero que Mm. durante el programa tú hagas hincapié en eso, porque yo siento ahora una preocupación, por supuesto profesional, cuando tú ves las nuevas generaciones que no saben aplicar esos principios que son la base de toda defensa o de toda también acusación en el proceso oral venezolano. Entonces, No, hablemos un es poco, importantísimo. hablemos un poco o concatenen un poco esos principios del uso oral que acabas de referir, oralidad, concentración, publicidad, con esos principios constitucionales que deben prevalecer al momento de ir a un juicio oral y público. Mira, Lirio, la Constitución en el artículo 257 caracteriza el proceso penal venezolano desde la óptica constitucional y establece que el juicio, en este caso, los procedimientos serán orales y ese es el primer elemento importante que distingue a nuestro procedimiento actual del procedimiento que nosotros vivimos en antaño, que era el procedimiento inquisitivo escrito. Nuestro procedimiento es oral y la oralidad no tanto como un principio, sino como un instrumento para materializar otros principios, el de la inmediación, el de la publicidad y el de la concentración, que son fundamentales. El juicio oral tiene unas particularidades que lo distinguen del juicio escrito. Y las particularidades del juicio oral, quizás lo que lo hace distinguir es que es más estricto en la recepción y en la producción del elemento probatorio. Por tanto, su preparación tiene que ser muchísimo más dedicada, más específica, con un carácter científico, técnico, de mayor talante que el proceso o que el juicio escrito, que el juicio escrito penal. Que además el juicio escrito penal genera una circularidad, generan círculos viciosos, porque es un juicio que eternamente va a ser revisable. En el juicio oral hay un momento específico, la revisión, que es una vez se emita la sentencia, sea condenatoria o sea una sentencia absolutoria, que como lo dijiste tú al inicio, son las dos posibilidades que se tiene en cuanto al pronunciamiento que pueda emitir el juez o el juez o la jueza de juicio. Pero fíjate que yo quería hacer hincapié en la importancia que tiene una sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del 17 de junio, la sentencia 985 del año 2008, que tiene como ponente a una gran amiga de nosotros, la compañera de vida además del Tribunal Supremo de Justicia, que es la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, y que yo la recomiendo fehacientemente. Yo creo que las personas que acudan a un juicio en cualquiera de sus facetas, como juez o como jueza, como fiscal, como defensor o defensora público o privada, como un tercero interviniente, tienen que conocer perfectamente esa sentencia. Incluso, Lirio, no solamente porque describe perfectamente la relevancia que tiene cada uno de los principios del juicio oral, sino porque además hoy en día que se está hablando de reformas del sistema de justicia y de cada uno de los elementos normativos que lo pueden componer, y una reorganización del sistema importante, yo creo que tiene que partir de esa sentencia, porque esa sentencia tiene un valor histórico extraordinario al definir la participación desde el año 2006, 2007 y 2008
en cuanto a la opinión que tenían la Asamblea Nacional en la época, el Ministerio Público en la época, la Defensoría del Pueblo en la época, la Procuraduría General de la República de la época y, por supuesto, el Tribunal Supremo de Justicia como los entes participantes en la formulación y la configuración de las políticas de Estado, y específicamente en lo que tiene que ser el juicio para darle prioridad al artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la tutela judicial efectiva y la manifestación de un juicio sin dilaciones, un juicio expedito, un juicio rápido, un juicio que no dure una eternidad y un juicio que no se esté interrumpiendo y que las suspensiones sean suspensiones únicas y exclusivamente, tal y como lo establece la normativa del texto adjetivo venezolano, y no simple y llanamente por conveniencia de los factores que intervienen en el juicio. Cuando se inicia el juicio en Venezuela, Lidio, por allá en el año 1999, yo tuve la posibilidad de participar en uno de los primeros juicios con escabinos que hubo en Venezuela. Los juicios terminaban en un día. Yo Claro, creo que tú lo recuerdas. claro, por supuesto. Eh, Así y es. las suspensiones eran suspensiones excepcionales. Hoy en día es muy difícil porque los sistemas en el mundo han venido colapsando y necesitan cambios para dinamizar la respuesta que le pueda dar el sistema de justicia al justiciable, tanto a víctimas como personas que pudieron haber cometido un error de vida y se encuentren en este momento judicializados sus conflictos en un tribunal. Entonces yo creo que el éxito de las respuestas están, primero, en dar cumplimiento a los principios de orden constitucional que se refieren al juicio oral y en general al proceso penal venezolano, pero específicamente al juicio oral. Que el juicio sea verdaderamente oral, que el lenguaje y la comunicación sea el instrumento fundamental para resolver las controversias, que tengan contacto en espacio y tiempo las partes que se encuentren involucradas, que haya contigüidad y que haya el acompañamiento de cada una de las partes con base o con sustento en el principio de inmediación que establece la Constitución y que establece el Código Orgánico Procesal Penal, y que se consigan en el mismo lugar y que además las pruebas que son desarrolladas o que son reproducidas en el juicio se hagan conforme a los estamentos normativos establecidos, de manera que permita que esa observación se dé punto por punto de una manera concentrada, rápida, tal y como lo establece la norma primordial. Magistrado, tenemos que hacer el primer corte de solución final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de San Cristóbal con el magistrado emérito Marco Antonio Medina Salas acerca de la importancia de la fase del juicio oral en el proceso penal venezolano. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online con el magistrado emérito Marco Antonio Medina Salas acerca de la importancia del juicio oral en el sistema penal venezolano. Magistrado, tuve que interrumpir en el espacio anterior, estaba conversando acerca de los principios del juicio oral. Quiero que hablemos rápidamente acerca de eso, presentación y publicidad, para que hablemos un poco entonces acerca de las reformas que, según tu parecer, que sabemos que eres una persona muy estudiosa del tema, deberían producirse en el sistema de justicia venezolano. Bueno, mira, fíjate, no, para concluir, te decía yo que el principio el instrumento de la oralidad genera la posibilidad del manejo de los demás principios y que nos permite distinguir el sistema acusatorio del sistema inquisitivo. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que aunque no tiene un basamento en su naturaleza constitucional, porque fue preconstitucional, sin embargo, se toma en consideración los principales principios constitucionales democráticos de América Latina en su época y se instaura a partir del Código Modelo para América Latina y permite que el Código Orgánico Procesal Penal desarrolle, partiendo de los principios constitucionales, una diferencia fundamental con lo que era el Código de Enjuiciamiento Criminal.
La oralidad permite que el juez aporte las soluciones de la controversia judicializada de manera inmediata. Cuando estaba en vigencia el Código de Enjuiciamiento Criminal, el juez estaba detrás de un escritorio en una puerta cerrada resolviendo todo por escrito, sin conocer y sin ver el padecer de un ser humano que era el sometido a proceso, incluidas las víctimas del proceso. Lo que permite el Código Orgánico Procesal Penal, nuestro sistema acusatorio y el instrumento de la oralidad desarrollado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es que el juez tenga contacto directo con los demás seres humanos y se pueda controlar las decisiones que se tomen de manera inmediata, dando respuesta inmediata a las solicitudes, a los pedimentos y a las controversias que se puedan plantear en el juicio. Por eso es importante que a nivel de desarrollo del juicio se vayan corrigiendo quizás las distorsiones que se han venido manejando en el juicio y nosotros podemos observar a veces decisiones en donde se toman algunos días para emitir un pronunciamiento que pueda resolver una controversia. No, el juez de juicio tiene que resolver de manera inmediata porque tiene encima el control de cada una de las partes. Y cuando de allí mencionamos o generamos el principio de la publicidad, eso va a permitir que la publicidad, salvo las excepciones que tengan o que se encuentren establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, permita que haya concurrencia de ciudadanos y ciudadanas a dirimir a observar cómo se dirime el conflicto y que puedan estar controlando permanentemente el accionar del juez o de la jueza. Salvo, como te digo yo, las excepciones, no solamente establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, sino que se encuentran establecidas en la misma Constitución de manera transversal, pero también en otros instrumentos normativos, como la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en donde la regla o la norma es que las audiencias en el juicio oral, sean privadas para resguardar los derechos de las víctimas de violencia contra la mujer y se evite además la denominada revictimización en el proceso. Pero lo normal es que todo el accionar del tribunal, de las partes que se encuentren en conflicto, que intervengan en la solución de la controversia, sean observadas por el colectivo y se aplique además una tesis fundamental del derecho o una teoría fundamental del derecho, que es la teoría social del derecho y que además nuestra Constitución la plantea. La Constitución, cuando establece en el artículo 26 la tutela judicial efectiva, es una tutela judicial efectiva trifásica, tiene tres elementos importantes, distinto a la tutela judicial establecida en el año 1961, en la Constitución del 61. La justicia o el derecho de los justiciables se satisface, decía la Constitución del año 61, con la sola presencia ante el órgano de justicia. Nuestra Constitución del año 1999, la Constitución bolivariana, establece una tutela judicial amplia que se satisface no solamente con el acceso al órgano de justicia, sino con una decisión pronta, expedita, sin ningún tipo de dilación y sin ningún tipo de formalismo. Pero además, y es el punto que la distingue, el punto clave, con expectativas sociales. Es decir, la sociedad está muy pendiente de la decisión que pueda tomar el juez o la jueza y del argumento que esgrima cada una de las partes en el juicio y por eso lo controla, porque de esa decisión, una vez conceptualizada, se va a formular políticas de Estado, políticas públicas en materia criminal, políticas judiciales además, y luego, si es acertada la política elaborada con las decisiones de los tribunales, se pasará a una fase de configuración, de aceptación de la política de la política de Estado por parte del colectivo, por parte de la sociedad. Entonces, fíjate lo importante que es el principio de publicidad, que además se exacerba bajo la concepción actual del código o del sistema acusatorio con la posibilidad de recurrir. El recurso es una posibilidad también de explanar el control que hay sobre las decisiones que puedan tener el juez y aunque no se perciba, pero una forma también de publicidad a través del control de gestión que puedan hacer
a través de sus representantes las partes que intervienen en el proceso. Eso está establecido en el artículo 72 de la Constitución, que como te digo, forma parte de la transversalización principista que le da base, le da piso a nuestro sistema acusatorio, a nuestro sistema oral. Marco, entonces fíjate, no quiero pasar este momento tan importante porque de verdad que me siento muy orgullosa de tenerte de invitado esta noche porque nos acabas de dar una clase magistral como tú estás acostumbrado a hacer en relación al tema. Pero fíjate tú, mira la importancia, magistrado, de la publicidad en el juicio oral. Esto es otra, voy a hacer voy a manifestar, no voy a hacer una otra preocupación. De unos años para acá, magistrado, los juicios normales, comunes y corrientes, se hacen a puerta cerrada. Por lo menos voy a hablar en Barquisimeto, y esto lo voy a decir con toda la responsabilidad que me caracteriza. Cuando yo era defensora pública, hasta el año 2014, casi todos los juicios eran públicos, excepto, como acabas de decir tú, lo que tengan unas excepciones, sobre todo en violencia de género, generalmente eran privados. Pero cualquier juicio de hurto, robo, lesiones, eran abiertos. De hecho, en este circuito judicial, los estudiantes y los abogados íbamos y veíamos los juicios. Eso de hace unos años para acá está completamente en desuso. Pero imagínate tú, y esto es un llamado también a la reflexión, queremos hablar ahorita estas reformas que tú vas a tratar más adelante, que el hecho de que un juez de apertura a un juicio oral está sometido al control social. Eso se ha perdido. Voy a hablar por lo mínimo en el Estado Lara. Entonces, la importancia de la publicidad no es un capricho, es que efectivamente, como tú acabas de explicar, tiene una base constitucional y una base social. Entonces, manos a la obra, retomemos nuevamente o pongamos en práctica ese principio que está en la ley para que la sociedad tenga el control sobre las decisiones que se tomen en juicio. Porque muchas veces los juicios duran 5 meses, 3 meses, 8 meses, un año o una semana, y como tú quieres entrar en un juicio, dicen, no se puede hablar porque porque este es un juicio privado. Pero ¿por qué es privado? Si justamente la publicidad es lo que hace que la sociedad pueda saber lo que está pasando, por lo mínimo en el entorno del sistema de justicia de un país. Claro, desde el punto de vista técnico, el Código Orgánico Procesal Penal establece las causales por las cuales se puede limitar o se puede establecer de manera completa la limitación a la publicidad de un debate. Si se va a tocar algún punto que involucre la seguridad nacional o la seguridad de Estado, el juicio debe ser privado. Si se puede o si se va se puede poner en riesgo la dignidad de los seres humanos que forman parte del conflicto, el juez tiene que decretar también la limitación a la publicidad y si está siendo privado debe mandar a salir a las personas que puedan estar en el juicio y convertir el juicio en privado mientras de manera parcial o de manera total. Lo mismo sucede si a petición de alguna de las partes se puede poner en riesgo un secreto profesional. Y bueno, así mismo lo establece el Código Orgánico Procesal Penal y como regla fundamental para preservar los derechos de niños, niñas, adolescentes, cuando hay niños, niñas, adolescentes que puedan estar declarando o pueda ponerse en riesgo su principio del interés superior o el principio de la prioridad absoluta con relación a ese niño, a esa niña o a esa adolescente. Y por supuesto, como bien lo dices tú, una persona o el procedimiento establecido en la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Yo te digo, Lirio, mi experiencia en los juicios orales sí han sido públicos. Bueno. No he tenido esa limitación, incluso tanto en el Táchira como en el área metropolitana hay esa posibilidad. Bueno. Otro de los elementos importantes que tiene que tener el juez, mu- prestarle mucha atención, es el espacio físico que pueda tener. Si el espacio físico es pequeño y las personas que quieren acudir al juicio pues rebasan la posibilidad de que haya seguridad en ese espacio físico, el juez tiene que limitar el principio de la publicidad y no va a poder seguramente atender a mucha gente.
o cuando el juez sienta que se puede poner en riesgo la seguridad de las partes que se encuentran presentes allí. Pero en términos generales, el juicio tiene que ser público, pero la publicidad no solamente involucra la presencia de ciudadanos y ciudadanas en el juicio, la publicidad es mucho más extensa. La publicidad lo va a denotar o lo va a permitir, es precisamente el instrumento de la oralidad. La publicidad lo que permite es control, pero el control además lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La función del juez es una función pública, no es una función privada, y Claro. por tal motivo siempre está sometido a control, y de ese control forman parte no solamente una serie normativa que establece o le da vida técnica al juicio oral, como por ejemplo la posibilidad de que el juicio sea grabado a través de cualquier medio, no solamente a través de grabaciones visuales, sino también incluso a través de, de grabaciones que involucren el audio. Puede ser cualquier medio electrónico tecnológico, lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, aquellas camaritas que nosotros teníamos al principio cuando inició el Código Orgánico Procesal Penal ya están en desuso. Ya se puede grabar a través de un instrumento como un celular o a través de una grabadora. Lo que interesa es que quede registro eh, audiovisual de lo que se dijo en el juicio, y sobre todo para sintetizar lo que es el acta del debate. Ya nosotros no vamos a tener esas actas, no debería ser aquellas actas que parecían un libro interminable de leer, sino que en el acta del debate se tiene que establecer en lo puntual, lo esencial, lo que verdaderamente sea relevante para controlar la decisión que se pueda tomar en un juicio oral y público, y para que se puedan ejercer cualquier tipo de recurso y se puede plantear cualquier tipo de incidencia. De manera que lo que interesa en el juez, más que el conocimiento en el juez, cualquiera de las partes que intervengan allí, incluso abogados y abogadas, es conocer el elemento principista, los principios fundamentales que mantienen vivo el juicio oral, y no tanto el elemento técnico e enciclopedista como dicen algunos doctrinarios adjetivistas o procesalistas en América Latina. Yo creo que es más importante el conocimiento general constitucional y político criminal del juicio oral que el conocimiento exegético normativo, que no lo va a resolver. ¿Por qué? Que no va a resolver ningún conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto no se resuelve única y exclusivamente con la norma. El conflicto no es normativo, el conflicto es entre seres humanos. Los que vamos a dirimir el conflicto en un juicio son seres humanos, un juez que es humano, un defensor, un fiscal, un imputado, una víctima, un tercero, que son seres humanos, no son robots ni son elementos normativos. Yo creo que allí debe ir enfocado cualquier tipo de reforma y cualquier tipo de política de Estado que se pretenda generar, en entender primeramente que las herramientas tecnológicas son auxilios, son herramientas para el mejoramiento, pero no sustituyen lo importante que es el contacto entre seres humanos, y sobre todo el principio o la herramienta de la oralidad constitucional en el proceso penal venezolano. Así es, magistrado. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Les recuerdo que conversamos con el magistrado emérito Marco Medina Sala acerca de la importancia de la fase del juicio en el proceso penal venezolano. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos vía online con el magistrado emérito Marco Medina Salas acerca de la importancia del juicio oral en el sistema penal venezolano. Mi querido magistrado, hemos llegado a los minutos finales del programa, pero quiero que antes de despedirte, pues, nos hables un poco acerca de esas reformas que tú piensas que deben sufrir el sistema penal o el sistema de justicia venezolano, y antes de culminarlo también hables un poco acerca de tus consideraciones acerca de la ley de amnistía. Mira, Lirio, yo pues me siento muy contento, complacido verdaderamente con los anuncios que se han venido generando a nivel del Poder Legislativo Nacional, de la Asamblea Nacional, en voz de su presidente, y del Ejecutivo Nacional.
Con relación al planteamiento generado en la Asamblea Nacional con la reforma del sistema de justicia, yo creo que es un paso importantísimo hacia las mejoras del sistema. Y creo que es primera vez en la historia quizás que se está tocando un proceso de reforma de manera holística y que no solamente toca el sistema penal, sino que toca en general el sistema de justicia. Fíjate que se está hablando no solamente de la reforma del Código Penal venezolano, que es importantísimo. Yo creo que un verdadero cambio de sistema de justicia penal no pasa por el cambio en lo adjetivo, sino fundamentalmente, esencialmente pasa por el cambio sustantivo, una adecuación del Código Penal venezolano a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, un código que es más que preconstitucional porque además ya va a cumplir yo creo que 150 años, casi acercándose a los 200 años con puntuales reformas. Recordemos que tenemos todavía el código sanardeliano, el código modelo generado desde Italia para nosotros, para América Latina, con muchísimos desfases. Todavía nosotros manejamos allí planteamientos de antaño de lo que es la criminología clínica, llamando enfermos mentales y locos a personas que pudieran ser adheridas al sistema de justicia, pero también con un desfase en cuanto a los tipos de delitos y a sus sanciones, en donde quizás se pechan más delitos que tienen bienes jurídicos tutelados referidos al patrimonio que el bien jurídico tutelado vida. Terminan siendo o teniendo una carga sancionatoria mucho mayor. Pero además se ha referido este sistema de esta propuesta de reforma al Código de Comercio, un Código de Comercio que es de los años 1950 y que incluso contiene tipos delictivos que también están en desuso y además articula o articular con el Código Penal es importante para un progreso económico, un desarrollo económico de la nación, en donde se planteen figuras desde el punto de vista comercial y económico que propendan al dinamismo de la economía nacional y las regulaciones a nivel de las políticas de Estado en materia mercantil, comercial, económico. Incluso el planteamiento de elementos que hace 10 años eran impensables, como por ejemplo la regulación de la criptomoneda, de los criptoactivos y la resolución de los conflictos que se puedan plantear con relación a elementos que son de actualidad, la inteligencia artificial y cómo interviene en la solución de las controversias o los conflictos. De manera que me parece muy interesante la propuesta y sobre todo la incorporación planteada ya de los diversos escenarios y los diversos ámbitos de la vida política venezolana. La academia, las universidades, los gremios, gremios de abogados, gremios de psicólogos, de médicos, de docentes, las religiones o los distintos representantes de las religiones, la católica, la evangélica, el judaísmo, el islamismo, que es importante que intervengan en temas que son temas controversiales y temas que pudiéramos llamar nosotros complejos, como el aborto, la eutanasia, lo relacionado a las sustancias psicotrópicas y estupefacientes, que son temas de bastante complejidad, pero es importante su discusión y tiene que haber una participación global de la sociedad. Y el otro punto importante que de verdad emociona y creo que es un punto de acercamiento en lo político, en lo social, hasta en lo cultural, es el planteamiento de una ley de amnistía. No es novedoso, se ha dado en todos los países en su historia porque el desarrollo de un país no está exento de conflictos, de controversias, de complejidades. Y yo creo que es un punto importante para el encuentro, para la armonía, para la convivencia sana y el desarrollo importante en todos los ámbitos de nuestro país. Yo creo que a partir de allí se pueden buscar soluciones concertadas, un acercamiento que nos permita a nosotros en los distintos ámbitos encontrarnos como hermanos y como hermanas, con fraternidad y sororidad que permita el rescate de muchos elementos que han sido de difícil discusión. Entonces yo creo que van de la mano
Creo que esto va a ser un avance importante para el bien de la nación y para el bien de todos quienes participamos en la solución de las controversias de una o de otra forma. Entonces, bueno, yo creo que el juicio oral no podrá desarrollarse de una manera óptima sin estos tópicos que acabamos de tocar en este último espacio, en este particular importante, que es el desarrollo de reformas importantes, que van de la mano además con un punto importante, que es el proceso de formación de todos, Ahí quiero no hablar, solamente de, quiero sí, no hablar solamente de jueces y juezas, que yo creo que nosotros estamos pendientes de jueces y juezas, pero creo que la universidad tiene que participar también en mecanismos que le abran las puertas a quienes participen en el sistema, a los abogados y las abogadas que hacen vida en el ejercicio, porque forman parte de los procesos de distorsión del sistema también los abogados y abogadas que hacen vida en el ejercicio libre, de fiscales, defensores públicos, defensoras privadas, terceros que intervienen, incluso procesos de formación para imputados y para víctimas. Tú y yo que venimos de una ley, de una jurisdicción especial maravillosa, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, planteó y lo planteamos nosotros el escenario para que los imputados, los acusados se fueran a formar, así es, eh, que esas personas sean formadas en materia de violencia de género, que las víctimas conozcan sus derechos, no solamente en ese espacio jurisdiccional, sino en otras áreas también del derecho penal y en otras áreas del derecho. Es importante formar a los campesinos en materia agraria, es importante formar a los trabajadores en materia laboral, es importante formar a los empresarios en materia mercantil, comercial, para que no incurran en ilícitos, en materia tributaria para que no incurran en el ilícito. Es importante que el funcionario público conozca sus derechos y sus deberes para que no genere conflictos en el área contenciosa administrativa, es decir, que se minimice el conflicto a través de los procesos de formación. Lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y creo que es importante que lo establezcan los elementos que van a formar parte de las futuras reformas en Venezuela. así es. Y fíjate que antes que nos quedan como 2 minutos, mira Marco, tú acabas de decir una cosa muy importante, que es que todo lo que voy a hablar de los profesionales del derecho, tenemos que hacer un acto de contrición. De verdad, Marco, un acto de contrición. O sea, ya basta a partir de este momento, y tú acabas de decir algo importante, hay reconciliación. Entonces la reconciliación no solamente pasa por perdonarse unos con otros, y que esto lo que puede haber pasado mal en estos últimos años no vuelva a suceder. Es que también los profesionales del derecho tenemos que comprometernos con formarnos, con recuperar magistrados los valores. Usted hablaba extra cátedra de algo que se llama asociación diferencial, que es que los buenos, para poder sobrevivir en un mundo de malos, se tienen que convertir en malos. No, basta. Y esto lo digo a tono de una reflexión para que este programa maravilloso que estamos terminando entendamos que los abogados tenemos una gran responsabilidad en el ejercicio del respeto a los derechos humanos en un país. Pero si nosotros no recuperamos también los valores, Marco, de nada valdrá tener todas las leyes del mundo si nosotros no aplicamos con honestidad, con probidad y con preparación. El que quiera ir al Poder Judicial tiene que estar preparado, no solamente con educación, sino con valores. Porque nosotros, tú y yo, y toda la sociedad civil, tiene que controlar ese trabajo de cada uno para que podamos crecer. Vamos a crecer en todo, en economía, pero también en valores, porque esto se ha perdido. Y todos forman parte del sistema de justicia. El 253 de la Constitución lo establece. Los abogados también. No pueden un abogado en ejercicio aceptar un cargo, aceptar un nombramiento para defender a una persona única y exclusivamente por lo que piense que puede ganar de manera económica. Yo creo que el abogado tiene que comprometerse como lo establece el Código de Ética del Abogado, las leyes atinentes al desarrollo profesional del abogado, tiene que comprometerse con el acercamiento a la verdad axiológica, al elemento axiológico, el acercamiento a la justicia. Eso es lo primero y lo primordial. No es posible que nosotros veamos todavía a estas alturas de la vida que la solución más fácil sea poner a una persona a admitir hechos en un proceso. Por Dios.
porque es una solución adjetiva. Por eso es importante el proceso de formación y la consolidación axiológica de cada uno de quienes participamos en el sistema. ¿Cuáles son tus redes sociales, magistrado, para que te contacten? Mira, sí, yo primero agradecerte a ti por la invitación. Siempre es un gusto estar compartiendo pantalla con una persona tan comprometida con la justicia en Venezuela y que además conoce el sistema porque viene de allí y participa del sistema. eh, Tu familia, que es una familia honorable, tu esposo, tus hijos, compañera además de trabajo, la mamá y la hija, eh, durante muchos años. Y bueno, estar, como lo dije anteriormente, en Promar Televisión, pues para mí es un placer siempre que voy a Barquisimeto, trato de compartir con ustedes. Espero estar pronto para estar de manera personal en el estudio de Promar, Dios te la bendiga. atendiendo la invitación. Y bueno, mis redes son doctor.marcomedina S en Instagram, estamos totalmente a la orden, arroba todo vino tinto por la red X, igual Marco Medina en TikTok, que son mis redes sociales fundamentales. Por supuesto, en Facebook me consiguen con mi nombre, aunque ya casi no se use, pero son las redes en las que estoy a la orden para tratar de ayudar a las personas que me puedan contactar y siempre a la orden de un pueblo que me brindó el calor propio del crepúsculo barquisimetano, así que siempre estaré agradecido y para mí es un placer siempre compartir con ustedes. Ay, muchísimas gracias, magistrado, por esas bellas palabras. Usted sabe que el cariño es recíproco. Nos conocemos hace muchos años y bueno, siempre le he tenido una profunda admiración personal y profesional. Muchas gracias por este programa. Estuvo maravilloso y por supuesto estoy convencida de que todas estas personas que van a oírlo estarán de acuerdo conmigo. Y bueno, con el favor de Dios y la Virgen, aquí lo esperamos y pronto, dentro de unos meses, volveremos a hacer otro programa para ver cómo son los balances de estas reformas y de estas mejoras para nuestro sistema de justicia. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.